Ya, mira, el día de hoy vamos a hacer un pequeño esquema. ¿Te acuerdas que creo que hice este pequeño esquema ya la clase pasada? ¿No? Porque hacemos la segunda parte de geografía mundial. Porque la clase pasada hicimos América, Europa y también hicimos Asia, ¿verdad? Esto fue la clase pasada. Ya, la clase de hoy empezamos con Oceanía, no, con África, luego Oceanía, luego la Antártida y todo lo relacionado al Perú y la Antártida. Sí, y eso es lo que haremos hoy. Tiene una parte final que es un plus, ¿ya? Que es una sorpresa. De ese de frente a otro tema. Ya, así vamos, es lo que vamos a hacer hoy día. Ya con un pequeño organizador, aunque era llave supuestamente. Pero bien, ya te cuento. África está conformado por 54 países, es bastante, ¿no? Siendo Argelia el más extenso y el país de Seychelles el menos extenso. País que hace unas horas fue goleado. eh, Atravesado por el trópico de Cáncer, mira, Ecuador y Greenwich, y Capricornio también, el trópico. O sea, es muy curioso porque en esta zona se puede decir que es la única parte del planeta, si dibujamos a África por acá, está mal dibujado. Si dibujamos, uy, tararara, a ver, ya, si dibujamos a África por acá, es algo así África, ¿no? Es una pistola. Ya, si dibujamos a África por acá, dibujamos, por ejemplo, ¿no? A Greenwich, pa, la G de Greenwich. Dibujamos por acá al Ecuador. Pasa por acá. Ecuador. Ya. O sea, hablamos de las dos líneas, bueno, tanto el círculo como el semicírculo imaginario más conocido, ¿no? Tanto lo que es el mediano cero como el paralelo base. En esta zona, precisamente del Océano Atlántico, al frente de las costas de Ghana, está el cruce de Ecuador-Greenwich. Si algunos me decían, profesor, que no es dentro del continente, no. El cruce se da en las playas. Bueno, en el océano, para ser más exacto. Está muy cerca de las playas de Ghana. O sea, no es un punto turístico, si te imaginas. Pero, por ejemplo, ¿no? En el país de Ecuador, en el país de Ecuador, precisamente está trazado toda la línea ecuatorial. En, en España, por ejemplo, existe un lugar que se llama Kilómetro Cero, que es precisamente donde se cruza el país con Greenwich, en la parte céntrica de Madrid. O sea, es interesante saber, ¿no? Sobre esas líneas geodésicas. Acuérdate también que lo tengas ahí apuntadito en tu cuaderno, que el Perú no pasa por ninguna. Estamos muy cerquita del Ecuador, estamos a un minuto del Ecuador, pero no pasa. ¿Sí? Ya. África tiene una superficie de 20% total de la Tierra, o sea, es bastante. Por el norte limita con el mar Mediterráneo, aquel mar, ¿te acuerdas, no? Que es colindante también con Europa y con una parte de Asia. Especialmente ese mar, si hablamos de África, ¿no? Lo divide de Europa. Recuerda que en este mar hubieron muchas cosas interesantes, por ejemplo, históricamente, por ejemplo, eh, el dominio, por mucho tiempo, ¿no? El dominio de este mar suscitó muchas guerras. ¿Alguna guerra que te acuerdas, chicos, que suscitó según tu curso de Historia Universal en el mar Mediterráneo? Correcto, medio Golfo de Guinea, ¿no? Pues esa abertura que hay, ¿no? En Guinea. Chicos, ¿alguna guerra que te acuerdas que se suscitó en el mar Mediterráneo? Hubieron varias, ¿ah? Ahí está, Roma contra Cartago, ¿no? ¿Alguna más? ¿Por ahí? ¿Alguien más por ahí? Pero, ¿cómo se llama ese tipo de guerras? No eran las guerras púnicas, ¿no? Eran las guerras. ¿Cómo se llaman esas guerras? Me hizo acordar. Sí, sí, sí me acuerdo que se habían enfrentado Roma y Cartago, pero ¿cómo se llaman esas guerras? Ah, guerras púnicas, bien, entonces yo. Entonces, se me hacía acordar, no sé, pues, se me vino a la mente guerras púnicas, fue cuando mencionaron. Ya hace tiempo que ya también historia, no soy historiador, sí, soy geógrafo.
Otra guerra, creo que mencionaron por ahí. Ya, vamos a poner púnicas. Solo púnicas. Ya me acuerdo una más, ¿ah? Por ejemplo, las cruzadas también llegaron por esa zona. Claro, precisamente por el dominio mercantil. Precisamente ese tiempo de los señores feudales también llegaron acá. No solamente fue terrestre, sino también llegó por acá, por el mar Mediterráneo. Este, cruzadas. Ya, por la parte sur, África limita tanto, otra vez por la confluencia, ¿no? De tanto del Océano Atlántico como el Océano Índico. Ya habíamos visto, ¿no? Que la diferencia oceánica, la clase pasada, ¿no? Se separa más que nada por la densidad del agua. ¿No? No hay un límite, no hay digamos, una línea que haya dibujado, ¿no? O haya dejado marcadito, ¿no? Que se separen los océanos, ¿no? Más que nada es por densidad. Ya, por el este, nos vamos a encontrar con el Canal de Suez y con el Mar Rojo. Interesante. Bíblicamente está escrito el Mar Rojo. Y por el oeste vamos a encontrar el Océano Atlántico, ¿no? Donde te dice que estaba el cruce, ¿no? Lo más importante, Greenwich con Ecuador. Bien, si hablamos de cordilleras, grandes cordilleras, hablamos por la parte norte de África, vamos a encontrar la cordillera del Atlas. Atlas, que divide Marruecos, Túnez y Argelia. Marruecos, Túnez y Argelia. Por el sur de África vamos a encontrar la cordillera de Drakensberg, precisamente entre Sudáfrica y Lesoto. Si este es por el norte, la cordillera, cuarta cordillera, sistema de montañas. Son varias montañas. Y esta parte es por el sur. ¿Ya? Norte, sur, norte, sur. Ya, acá. Sigamos. La montaña más alta, precisamente, bueno, ya sería, ya no cordillera, ya no un sistema de montañas, sino ¿cuál es la montaña más alta? La montaña más alta es el Kilimanjaro. El Kilimanjaro compone de tres picos, los cuales dos de ellos, uno de esos tres, dos de esos tres, fueron volcanes extintos, lo que son el Shira y el Mawenzi. Interesante porque a los pies del Kilimanjaro encontramos un parque nacional. Se puede decir que es uno de los parques más conocidos de toda África. ¿Cómo se llama? Parque Nacional de Serengeti. Parque Nacional de Serengeti. ¿Sí? Esta es pues una pregunta que está en la misión, ¿ah? Es la cima más alta de toda África, más alto. Y adicionalmente, a ser uno de los más altos, es uno de los últimos a ser descubiertos también. Si hablamos de mesetas, chicos, aparte de definición de mesetas, ¿no? Zonas altas y llanas, altas y llanas. Tenemos a dos. Uno, la República Centroafricana. En la República Centroafricana, la meseta de Ubangi. Y la meseta de Grandes Lagos, pasando por Zambia, Tanzania, Zimbabue, Kenia, Uganda y Ruanda. Ah, es bastante, ¿no? Eso es bastante, sí. Es de la parte sur también por la parte sur de África. ¿Sí? Bien, si hablamos de llanuras, acuérdate, ya no zonas altas, sino zonas bajas y llanas, encontramos a la llanura del Congo. ¿No te acuerdas que también es un bioma, también la parte de la llanura del Congo, ¿no? Por parte de ser una zona tropical. Este es una de las razones, para parte del Congo, te cuento que mucho comparan de que África y América estuvieron juntos, pues, porque tienen características similares. Aquí hay en grandes épocas del año, ¿no? Donde hay muchas lluvias, un fuerte lluvias parecido a la selva, por eso. Y encontramos acá, mira, es muy curioso, ¿no? Porque el Congo está dividido, ¿no? En la República Democrática de Congo y en la República de Congo. Ya. Ahora tú, mira, persona una pregunta. Yo pensé que era Congo nomás. No, pasa que Congo está dividido. Es muy parecido, chicos, lo que pasó, por ejemplo, si nos centramos un poquito más a la actualidad. eh, por ejemplo, cuando yo era pequeño, había un país que se llamaba Serbia y Montenegro. Yo me acuerdo, ese carrito, yo me acuerdo, estaba en primaria, me acuerdo que había un país que se llama Serbia. Luego, después de un tiempo, ese país se dividió. Un país ahora se llama Serbia y otro país se llama Montenegro. O sea, eso pasa, ahorita tú lo conoces así, pero antes estaban juntos. Otro ejemplo, ahí está, por ejemplo, para las Blinks y Armies del salón, por ejemplo. Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? Estaban juntos, ¿no? Y luego se fue dividido.
no por motivos también políticos. Aquí también sucede lo mismo, ¿no? Por motivos políticos se divide un país. Ya, eso, profesor, pasará en América, no creo. Porque en América tenemos casi todos los países, ¿no? Tienen, o la gran mayoría no tienen la misma ideología, ¿no? Tendencia capitalista. ¿Sí? A ver, si tienes, conoces otro país, a ver, lo puedes mencionar, profesor. Yo me acuerdo que este país que también se dividió, ¿no? También se dividió por motivos de conflictos, ¿no? Chicos, ¿por qué paralelo? Hay un paralelo que divide Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Cómo se llama ese paralelo? Tiene número, es un número muy conocido. Esa es una buena pregunta, pregunta geográfica e histórica. Muy bien, claro, el paralelo 38. No sé si es histórico. División de Corea del Norte y Corea del Sur por el paralelo número 38, ¿no? Ah. No sé dónde lo vi, creo que lo vi en una pregunta de simulacro, eso, hablaban en el contexto ponían del paralelo 48. 38, como 38. Bien. ¿Te das cuenta cuántas cosas podemos sacar de tantas ideas, no? Ya, si hablamos de los desiertos, chicos, desiertos. Bueno, África es muy conocido especialmente la parte norte, ¿no? Tiene el desierto más extenso, más grande del mundo, el desierto del Sahara, ¿no? Acá sí nunca te pierdas porque te pierdes y F, ¿ah? Porque aquí ya nadie te salva. Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania, Níger, Chad, Mali, ¿no? Precisamente uno de los pocos países porque todos los países están al norte. Uno de los pocos países que no está acá es Egipto, por ejemplo. Claro, porque Egipto era un país que se caracterizaba, a diferencia de estos de acá, de ser más fértil, ¿no? Por el que el río Nilo cruza todo el país. A ver, chicos, una pregunta. Acá, por ejemplo, en este Sahara que ves en la imagen también ahí, se ha caracterizado por mucho tiempo de que hayan habido muchos fallecidos. Claro, por problemas por eso me pierdo y no encuentro la salida. Acá es donde los desiertos que dicen, ¿no? Que tienen alucinaciones y todo eso. Pero te has percatado que en el Perú también hay desiertos, pero nadie se pierde. O sea, acá en el Perú hay muchos desiertos. Pero nunca has visto noticias, oye, se perdió en el desierto y F. Acá sí. ¿Sabes por qué? Dame un segundito. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque un desierto de Perú normalmente no se puede perder, pues. Porque es muy fácil ubicarse. Claro, uno de ellos es Jefferson de la Extensión, que es más pequeño que los desiertos peruanos, pero igual siguen siendo grandes, ¿ah? Lo que pasa es que es muy difícil porque normalmente los desiertos están en la costa peruana, pues. O sea, la idea es que tú camines hacia un lado y posiblemente uno te encuentres con la Panamericana Norte, bueno, mayor desiertos en el norte, ¿no? Con la Panamericana Norte, o lo otro que te encuentres con las playas, pues. O sea, no es tan difícil ubicarse en estos desiertos. Por eso es que normalmente no pasan acontecimientos muy fuertes. ¿Sí? Ya, este desierto de Sahara lo vemos por el norte, ¿no? Ya, y por el sur también hay profesor desiertos, claro que sí. Por el sur vamos a encontrar, ¿no? Al desierto de Calama. Creo que hay un desierto también en Chile que se llama así, ¿no? No creo, hay un desierto que se llama, hay desierto en el sur de Chile que también se llama así, Calama. Mismo nombre. Este es por el sur. Ya, en depresiones, acuérdate que muchas depresiones pueden formar masas de agua, ¿no? Como el lago Atzal, ¿no? En Djibouti, ¿no? Menos 54 metros de profundidad, ¿no? O sea, 154 metros de profundidad. Pa' abajo. La isla más grande de toda esta zona, ¿no? Es la isla de Madagascar. Donde se encuentran estos grandes árboles que ves ahí grandotes. Sí, eso se llama baobats o baobats, como quieras hacerlo, como quieras pronunciarlo. Baobats. Sí, esto es lo más destacable de la isla de Madagascar, ¿no? La isla más grande de toda África. Pero no es la isla más grande del mundo porque la isla más grande del mundo es Groenlandia.
En lo que es el lago, encontramos aquí el lago Victoria, ¿no? Pasando tanto por Tanzania, Kenia y Uganda. El río Nilo es es el segundo río más largo del mundo. También es regular, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el número uno, ¿quién es actualmente? Es el río Amazonas. Y bueno, y también el río Congo, ¿no? Yo te decía que era tropical, ¿no? También porque hay un río acá, ¿no? Lo mismo, República Democrática de Congo y República de Congo. Sí, que ya vimos, temas políticos son los que dividen estas zonas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O todo ha quedado claro? Ta, 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 cha, ta. El río Nilo tiene muchas nacientes. Te cuento que el río Nilo tiene muchas nacientes. Tienen hasta nacientes de nevados, por ejemplo. Pero del lago Victoria, antes de terminar con la parte de acá, yo me acuerdo que por aquí, por esta zona, estaba el Valle del Rift. ¿Se acuerdan? ¿Qué se acuerdan históricamente del Valle del Rift? Es histórico esto, ¿eh? Correcto. ¿Por qué la cuna de la humanidad? O sea, lo que su compañero me decía hace un rato, profesor, es cierto que del lago Victoria está o sea, es una de sus nacientes, sí, es una de sus tantas nacientes. Tiene otras nacientes también. Pero, muy bien, de ahí, ya, yo me acuerdo de la cuna de la humanidad porque de aquí o sea, se dice que nació el homínido. O sea, aquí mismo evolucionó el homínido. Acuérdate que África es la cuna de la humanidad, ¿sí, no? Claro, yo me acuerdo de acá. Ojo, aquí hubo un gran problema, me acuerdo que en África sobre, exactamente, sobre Lucy y sobre el niño de Town. Porque a ellos dos los separan por otra rama, que eran los Australopithecus, pues. Y también nace la rama homínida, donde salen los Homo habilis, Homo erectus y hasta donde estamos, ¿no? Homo sapiens sapiens. Pero acuérdate que ahí se separan. ¿Te explicaron eso? Creo que se llaman eso de... líneas, creo, es que lo que pasa es que, mira, yo te explico lo que como a mí me explicó mi gran profesor. A mí me decían, lo que pasa es que entre ellos, o sea, no es que el Australopithecus no haya estado con el Homo habilis, hasta con el propio Neandertal. No es que uno haya evolucionado para que aparezca otro, sino en que entre ellos competían. Y como decía, ¿no? Evolución. Tienes que evolucionar, tienes que desarrollarte. Si uno no avanzaba, se quedaba y moría. Porque había también, acuérdate que pasaron por varios cambios climáticos, por ejemplo. Lo mismo que le pasó a los dinosaurios. Los dinosaurios no murieron porque le cayó un meteorito y chao. Chicos, al mundo le han caído meteoritos durante la humanidad y no han muerto. Lo que ha pasado, chicos, es que al caer este meteorito, lo que generó, como fue tan brusco el impacto, lo que generó fue un alteramiento del clima, cambio climático brusco. Y eso fue lo que los dinosaurios no soportaron. No es la linealidad como tal. A ver, vamos a ver, todo lo que dice, no es la linealidad como tal. Han consistido mutuamente, correcto. Esto es lo que a mí me decían, lo que a mí me decían, eso, supongo que a ti también te he explicado entonces. Hasta que solo quedó el Sapiens, correcto. Ajá, no es que uno haya reemplazado al otro, sino es que competían entre ellos. Es lo mismo que hablaba el origen de las especies por medio de la selección natural, el más apto sobrevive. Eso es la parte primera de historia, ¿no? Interesante.
están haciendo acordar varias cosas ahorita. Vamos con Oceanía. Ya. Conformado por 14 países, siendo Australia el más extenso, ¿no? Bueno, mejor no menciono este país porque ya nos trae malos recuerdos. Y Nauru no es el menos extenso. En Nauru hay muchos datos curiosos, ¿ah? Nauru, por ejemplo, es, aparte de ser uno de los países más pequeños del mundo, Nauru tiene la segunda tasa de obesidad, la segunda tasa de obesidad más alta del mundo, porque la primera la tiene Estados Unidos, la segunda tiene Nauru. Otro, Nauru, su principal actividad económica es la pesca. Se encarga de la pesca, la mayor actividad económica. No recibe muchos turistas, a lo más 200 turistas. Bueno, por lo menos ese dato de 200 lo tenía antes de pandemia. Tiene un solo aeropuerto con una sola pista de aterrizaje. Nauru. Curioso. Curiosidades, Nauru. No solamente atraviesa el trópico de Capricornio, para mostrar, también lo atraviesa, ¿no? El antimeridiano. Por acá también pasa el antimeridiano. Son zonas divididas, ¿no? En zonas de Australasia, Micronesia, Melanesia y Polinesia, ¿no? Y te consulto, yo creo que sí te acuerdas. ¿Qué te has acordado de estas palabritas, Melanesia y Polinesia? Hay algo muy curioso que se relaciona al Perú. Bueno, más que al Perú, a América. ¿Nada? Correcto, muy bien, la teoría oceánica. Claro, teoría oceánica, teoría del Parlamento americano. Se dice, ¿no? De que debido a los impulsos de las corrientes, o sorpresa, aquí podemos mencionar tanto a la corriente peruana o la corriente del Niño, ¿no? Debido al impulso de corrientes. En este caso, especialmente la corriente de Humboldt, hombres de Oceanía, ¿no? Precisamente de la Melanesia y Polinesia, llegaron a poblar América, ¿no? Creo que ahora que me están haciendo acordar varias cosas, la verdad que me acuerdo, no creo, me acuerdo de la exploración con Tiki, que hicieron una prueba para ver si se podía llegar. No creo que la primera, porque fueron con Tiki uno con Tiki dos. La uno falló, no llegaron, hasta murieron gente. La 2 sí llegó, con Tiki uno con Tiki dos, precisamente viendo si es que se podía navegar mediante pequeñas embarcaciones, ¿no? Llegar de Oceanía a América. Especialmente uno de los puntos era Perú. Creo que se llegó si no me acuerdo, por Tumbes, por Piura o por Ecuador, por ahí llegaron. En fin. Eh, Representa el 6% de toda la superficie, ¿no? Oceanía. Especialmente este país, ¿no? Que está grandote, que no lo quiero mencionar, pero ya está escrito acá abajito, ¿no? Por el norte vamos a encontrar al Océano Pacífico. Por el sur vamos a encontrar la confluencia, ¿no? Del Océano Pacífico y el Océano Índico. Y por el este vamos a encontrar, ¿no? El Océano Pacífico y por el oeste al Océano Índico. Al Océano Índico. Ya, si hablamos de cordilleras otra vez, ¿no? Si grandes sistemas de montañas, no sé, grandes montañas, vamos a encontrar a la Gran Divisoria, ¿no? En Australia. Y está acá, mira. Cordillera Gran Divisoria. Y acá algo curioso que algunos se confunden, y antes yo también me confundía, precisamente por aquí están los Alpes del Sur. Los Alpes del Sur están en Nueva Zelanda. ¿Por qué me dice solo se puede confundir? Porque existen los Alpes centrales, que lo vimos en la anterior clase, que eso estaba bueno, no, en Europa. Especialmente donde te mencionan los picos más bonitos de los Alpes centrales, ¿no? Estaba en Suiza. Suiza pedazos. Bien. Y esta parte es más rápida porque no hay mucho que hablar en Oceanía. Si hablamos de montañas, encontramos la montaña de Puncajaya, Cajaya, ¿no? Que está en Papúa Nueva Guinea.
En extensión, ese es el tercero más extenso país, ¿ah? Eh, o sea, primero Australia, luego Nueva Zelanda y luego Papúa Nueva Guinea. Mesetas, hablamos casi todo, mira, casi Australia, ¿no? Kimberley, Afternoon, desiertos, arena y Victoria. Y acá te pusiste un segundo, profesor. ¿Por qué acá en Australia en África todo chévere, pero tal vez los nombres me confundían un poquito? Estos son nombres más sencillos, claro, porque en Australia acuérdate que hablan inglés. Por eso es que ese nos hace un poquito más sencillo, ¿no? El lago Eire también, por ejemplo, en Australia. Menos 12 metros de profundidad. Bien, en lo que es islas, chicos, encontramos las islas de Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea, ¿no? La zona de las islas de Indonesia, ¿no? Que esta está al norte de Oceanía. Y en lo que es el río, encontramos el río Murray y el río Darling. Sí, en la zona australiana. Esta parte es un poquito más rápida porque la idea de hoy día, aparte de ser África, es ser bien Antártida. Y la Antártida es una zona muy curiosa, ¿no? Porque primero que es el continente más austral, no sé, más al sur, no del planeta, ya que se encuentra entre los 60 y 90 grados de latitud. A ver, pregunto al salón. A ver, te dicen, mira, 60 y 90 grados. Más o menos, según tus conocimientos geográficos, ¿qué tipo de proyección cartográfica, claramente, utilizarías para dibujar, para dibujar este tipo de... Esta zona, pues, ¿no? Alianza simultáneo. ¿Seguro? Lo demás, ¿qué me dicen? ¿Concuerdan con el simultáneo? Acuérdate que había más, ¿no? Cónica, cilíndrico. ¿Y Jefferson dice cilindro? Son tres nomás. Falta una más. Falta cónica más que me ponen ahí ya. Ya, cerrado. Cónico ya. Ya, mira, te explico mejor, ¿eh? Ya, mira, la idea de proyección, ¿te acuerdas cuando te explicaba? La idea de proyección, primero es saber mm, qué lado cubre, pues. O sea, qué lado cubre según su latitud. O sea, si dibujamos en la Tierra, sí, si dibujamos en la Tierra, podemos trazar la línea ecuatorial. Y acuérdate, no, te consulto, porque yo creo que tú sí, sí me puedes responder muy bien, ¿no? ¿Cuánto era la latitud en la línea ecuatorial? ¿Cuántos grados tenía en el Ecuador? Claro, muy bien, sí, bien, Ariana, claro, cero, claro, cero, 0 grados. Ya, pues, y la idea era ir subiendo de 30 en 30, ¿no? Por ejemplo, empezamos con el cilindro, porque el cilindro era su punto de contacto en el Ecuador, y era la zona cercana al Ecuador, que va, ¿no? De 0 a 30. O sea, al norte y al sur, ¿eh? No importa dónde vayas, norte y sur. O sea, para el cilindro, todas estas zonas, ya que están cerca del punto de contacto que es el Ecuador, va a ser mejor representado. Para la proyección cónica, el rango subía, que era de 30 a 60.
Y toda esta zona, ¿no? Se representaba mucho mejor. Abajo también. Y parecía un plan azimutal, ¿no? Plan apolar, como quieres decirlo tú, que iba, ¿no? Mejor representándose, ¿no? Ya lo que quedaba, ¿no? Que era de 60 90 igualito. Y la idea de estas proyecciones es poder cubrir toda la Tierra, pues. O sea, esa es la idea de las proyecciones. Que mediante que tú proyectes, que cuando tú proyectes, puedas, que mediante que tú proyectes, puedas cubrir toda la Tierra. O sea, puedas abarcar todas las dimensiones de la Tierra. Esa es la idea de las proyecciones. Normalmente nunca te dicen eso, ¿no? Pero esa es la idea. O sea, la idea es esa. Entonces, la respuesta era proyección azimutal, pues, porque precisamente la de 60-90 era la zona donde está la Antártida, pues en el extremo, lejano del Ecuador, lejos del Ecuador. ¿Sí? Esto yo te expliqué hace tiempo. O sea, hace tiempo cuando iniciamos el intermedio, la tercera, cuarta clase creo fue de cartografía, semana 4, eh, cartografía, pues. ¿Te acuerdas o no? Solución UTM, ¿con qué se usó? Ah, lo que pasa es que la UTM, acuérdate que para el rojito, ¿no? Que vimos el cilindro que se toma es así, pues. Tararara, como un tarro de leche paradito. Así. Ya, pues, la UTM, la gran diferencia es que es un cilindro echadito. Acuérdate que el punto de contacto en el cilindro normal, si dibujas aquí la Tierra, es en el ecuador. Pa, ecuador. En cambio, cuando echas el cilindro, el punto de contacto es por un meridiano. Esa es la diferencia. No, el Perú utiliza el UTM, ¿no? Como dices, Antonio. El Perú utiliza el UTM por ser un poco más preciso. O sea, se utiliza por precisión, ¿no? Acuérdate que esto fue implementado por Estados Unidos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Esta UTM. Porque había países del norte que no se veían bien, pues. Por eso. Necesitaban compararlo con su país, por ejemplo. ¿Sí? A ver, acá hay una foto, vamos a ver. ¿Qué nos dice acá? UTM, tangente en los meridianos, correcto, y está, mira lo que te decía, ¿no? Tangente en el meridiano, punto de contacto de M de meridiano. Tipo de presión cilíndrica, uso el Perú, presidente para la carta. Claro, el Perú utiliza ese tipo de presión. El Perú utiliza la UTM. Perú utiliza. Un gran ejemplo, la carta. El carta nacional, el mapa también, ¿ah? El mapa del Perú también está hecho con presión UTM. No son de la carta. El mapa también. Presión cilíndrica, tangente en el Ecuador, por eso no son- Esta es de mi diapositiva, ¿no? Ahorita que estoy viendo. ¿Verdad? Es un resumen de mi diapositiva. ¿No, Antonio? Sí, es mi resumen de su diapo. Ajá, sí, porque yo decía, porque ese es lo que yo decía, pues. Buen resumen, ¿no? Lo que yo te pediría tal vez que pongas, ¿no? En general, o sea, algo en general que cubren todas las proyecciones, ¿no? Mientras que estás más cerca, ¿no? Al punto de contacto, es más preciso. Eso cumple para todas las proyecciones. Ya, mira, interesante. Mira, 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 de este datito, ¿cuánto hemos sacado? ¿Cuánta información, ¿no? De 90 y 60. Ya. Y así podemos hablar de más cosas, pero tenemos que seguir avanzando. Ya. La Antártida está rodeada íntegramente por el océano glaciar ártico. Antártico, que acuérdate que está en el sur. Tenemos diferentes mares, Ross, Wendell.
Amundsen, Bellinghausen, David, Scott, ¿no? Y muchos nombres se llevan aquí porque son los investigadores, pues, precisamente, de estos mares, de estas zonas de la Antártida, ¿no? Acuérdate que lo que te decía hace rato, ¿no? Cualquier océano no tiene límites, no solamente el Antártico. No hay límites naturales. O sea, no hay un límite que te diga, oye, mira, acá va a ser la diferencia. Sino más que nada lo separa por la convergencia oceánica, ¿no? Cuando chocan océanos, y se da cuenta por la densidad oceánica, ¿no? Algo curioso también, que a este continente se le conoce como el, con- se le conoce como el continente pulsante. ¿Por qué se le conoce como pulsante? Porque un segundo, justo estaba, iba a ponerles un video, y se me sale el anuncio. Se le conoce pulsante, chicos, porque, bueno, ¿sabe la diapositiva? Ya. Se le conoce pulsante porque este continente en invierno se duplica. Por el frío, pues. Lo que es que en invierno tiene los 6 meses de noche, o sea, empieza a crecer, se empieza a congelar todo alrededor. Luego en verano se vuelve a descongelar, ¿no? Mejor dicho, a descongelar, ¿no? Y así, crece en invierno, disminuye en verano, crece en invierno y disminuye en verano. Pues se duplica, se dice, ¿no? Tiempo se duplica, ¿no? Dependiendo de la estación, ¿sí? Quiero ponerte un videito de la Antártida. Interesantísimo. Pero quiero ver dónde inicia. Ya. Por eso es que salió el anuncio. Ahí me dices si lo escuchas, ¿ya? Si no, y si no lo escuchas también. Sonido del equipo. Pa. Ah. Durante siglos la Antártida ha sido un continente fascinante y misterioso, un lugar prácticamente inhóspito, solitario y lleno de peligros. La Antártida tiene una forma circular de 4.500 kilómetros de diámetro, sobre la que sobresale una angosta península en forma de S proyectada hacia el extremo austral de Sudamérica. Es el continente más elevado de la Tierra, con una altitud promedio de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Alberga alrededor del 80% del agua dulce del planeta. Es el continente con el nivel de humedad más bajo de la Tierra. El punto más alto es el macizo Vinson, con 4.900 metros. La Antártida tiene un volcán activo llamado el monte Erebus, situado en la costa oriental en la isla de Ross. Gran parte de la Atlántida se encuentra cubierta por una gigantesca capa de hielo, con un espesor de unos 2.500 metros de promedio. Sobre casi toda la superficie del continente impera el clima polar, donde la temperatura media del mes más cálido no supera los 0 grados centígrados. Durante el verano, el continente antártico tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados. En invierno llega a alcanzar los 30 millones de kilómetros cuadrados. Ahí, chicos, las expediciones están mostrando. La atmósfera que cubre la Antártida sufre un importante déficit de ozono debido a la emisión de clorofluorocarbonos. Es el llamado agujero de ozono. La mayoría de los países miembros del Tratado Antártico mantienen estaciones de investigación científica en la Antártida. Las más importantes son la Estación Argentina Orcadas, la base McMurdo de Estados Unidos,
la estación Amundsen-Scott, la estación rusa Vostok y la estación franco-italiana Concordia. La base Concordia ha sido identificada como uno de los lugares más precisos para las observaciones astronómicas del mundo. Desde allí, a temperaturas que pueden llegar a los 80 grados bajo cero, se observa inalterable, apenas sin ningún filtro, la inmensidad del universo. Ahí nomás. Bien. Dando un origen muy interesante la parte también de los centros de investigación que tiene Antártida. Pero ¿dónde es su origen, pues? ¿Dónde está su origen la Antártida? Su origen de la Antártida se da en el macrocontinente de Gondwana. Y acuérdate que esto viene de la teoría de la deriva continental, ¿no? Propuesta por el señor Alfred Wegener, o Wegener, ¿no? Que decía, ¿no? Era un gran macrocontinente, ¿no? Pues este macrocontinente se divide en dos. En el norte se llamaba Laurasia y en el sur se llamaba Gondwana. Ya, pues, la Antártida viene de esta zona, Gondwana, el sur. Se desplaza hacia el sur hace más de 65 millones de años, ¿no? Y actualmente es la placa más estable, ¿no? ¿Por qué? Porque está sobre solamente una placa. O sea, toda esa zona está sobre una placa y punto. Una placa tectónica. Si hablamos de relieve, si hablamos de relieve, presentan dos sectores. La zona occidental, o sea, la zona oeste de la Antártida, que es la zona más accidentada, más escarpada, donde hay más montañas, donde encontramos la cordillera transatlántica, Monte Ellsworth, la cordillera de Pensacola, por ejemplo. Encontramos aquí la montaña más alta, que es la de Vinson, ¿no? Y encontramos el volcán Erebus, ¿no? Que en sí es un volcán activo. Qué curioso, ¿no? Es un volcán muy activo actualmente. Por la parte oriental, o sea, por la parte del este, vamos a encontrar la zona más llana. Ya no zonas montañosas, sino mesetas, llanuras de hielo. Donde ubicamos aquí al glaciar más extenso del planeta, que es el glaciar de Lambert, ¿sí? Donde es donde al hacer un glaciar, zona llana, ¿no? Encontramos afloramiento rocoso, que se le conoce como nunadax. Este pequeño afloramiento rocoso que pueden hacer. El clima creo que es muy claro, no es gélido, ¿no? Con mucho viento. Pero más que gélido, aunque siempre hace frío, ¿no? Depende también mucho de la estación, ¿no? Mira, en verano, acuérdate que esta zona, ¿no? Tiene 6 meses en verano y 6 meses en invierno. Donde en verano, como ya tienes durante tus 6 meses, tienes las 24 horas de luz solar, como hay luz solar, la temperatura puede llegar hasta 14 grados. Hasta cierto punto eso es aceptable, a excepción del viento, ¿no? Aceptable. En cambio, en invierno puede llegar hasta, mira, menos 66 grados. Mira, yo he estado a -15 y no lo volvería a hacer. ¿Ah? Me voy. -66, chicos, es literalmente... eh, o sea, no puedes vivir ahí. Por eso es que también, chicos, se firmó el Tratado Antártico, pues. Es uno de los grandes motivos.
El Tratado Antártico, bueno, es uno de los motivos, pero hay otros motivos más importantes más que el frío. ¿Como cuál? Mira, el Tratado Antártico fue firmado en el año 59, en plena Guerra Fría, ¿no? En la ciudad de Washington. Ratificado en Madrid, ¿no? Por un lapso de tiempo más, ¿no? De 50 años ya. O sea, estamos bajo ese tratado. Vigencia. ¿Por qué se firmó, chicos? Porque las primeras prácticas militares y también nucleares se hacían en el océano. Pero como la ONU lo prohibió, se fueron a la Antártida. ¿Cómo? Porque decían, no hay acá, ¿no? Pero al final, sí, al final, todas estas prácticas, bueno, gracias a este tratado, se prohibieron. Pues no prohibieron. Otro que pedían, fomentar y desarrollar la investigación científica. Por eso es que en el video viste muchas estaciones de estudio, lugares donde se podía estudiar. No universidades, pero lugares donde hacen investigaciones. Te digo, te pregunto, mencionaron me acuerdo que de Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia, pero no mencionaron Perú. Te pregunto, te consulto, ¿el Perú tendrá algún lugar de investigación? Pregunta de examen de admisión, ¿eh? Esa fue pregunta de examen de admisión. 2015, me acuerdo. Correcto, María no lo puso, ¿no? Machu Picchu, claro. La estación Machu Picchu, ¿no? Está en una isla, ¿se acuerdan cómo se llama esa isla? Oh, pregunta también esa misión, ¿cómo se llama la isla donde está? Del siguiente año nomás, del siguiente examen. Ya, la primera fue Machu Picchu, y luego, ¿en qué isla se encuentra la estación Machu Picchu? Esto sí es cultura, chicos, pues, peruanos tenemos que saberlo. Nadie. Está en una isla, no está en la isla Antártida, está en una isla colindante a la Antártida. ¿Nadie? Ya, chicos, oye, va a estar escrito más adelantito, vas a ver. Muchos se confunden con el nombre de una galleta. Así sí está bien. Algo de rey, para que no se te acuerdas. Tiene algo de rey. Vamos a ver si te acuerdas, ¿ya? Otro objetivo del Antártico, conservar la diversidad biológica. Por eso es que no se puede sacar nada de la Antártida. No, no es que, profesor, hay petróleo, ¿puedo sacar petróleo? No, no puede sacar, no puede sacar petróleo. ¿Sí? Ah, ya me lo pusieron en el chat, ¿no? Rey Jorge. Ya, ¿cómo son estos? ¿Qué son pues, estos países signatarios? Países signatarios son países que protegen el Tratado Antártico, que se cumplan. Estados Unidos, Argentina y Chile por América. Acá. Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Va. Por África está Sudáfrica, por Asia, Japón. Y por Europa, mira que está Reino Unido, Bélgica, Noruega, uy, un montón de países, ¿no? Ya. Son 12 países en total. Signatarios, países que protegen que se cumpla el Tratado Antártico. Se dice también, se dice también que estos son los primeros países que van a tener algún tipo de beneficio si es que se logra sacar algo de la Antártida. Especialmente agua. Que en la Antártida están nuestras mayores reservas de agua. Países miembros. Y el Perú presidente es un miembro consultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se va a hacer algún cambio a ese tratado antártico, Perú votará. Si es que se hace el cambio, ¿no? También hay miembros adherentes que no votan. Sí, pero eso es lo más importante, los que votan, los consultivos. Los signatarios y los consultivos. Ya, aquí está lo que hablaba del Perú.
El Perú firmó el Tratado Antártico en el año 81, donde recién parte su expedición en el año 88. ¿Gobierno de quién? Mm, Ya sé cuál. 88, pero está sencillo. Crisis económica. Gobierno de nadie. Mi gobierno. Cáceres. No, 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 no puede ser Cáceres. Cáceres, hablamos de 1988. O sea, tus padres ya estaban vivos. Mis padres también. No, creo que en 1800 dice Cáceres. Ya, muy bien. Alan, ¿no? Alan García. Gobierno de Alan García. Ya se partió la primera expedición, ¿no? Del Perú a la Antártida. Nuestro país cuenta con la estación Machu Picchu que te decía. Pregunta de la misión. Instalar el aire de Rey Jorge. Ahí está lo que ustedes me respondieron. ¿Dónde estaba? Y esto recién se inauguró, pues, ¿no? En el año 89. 1989, ¿no? Como el álbum de Taylor Swift. El Perú mantiene de reclamación 1.200 o 1.200.000 kilómetros. Pero posiblemente no se le den, ¿ah? Y está bien en parte que no se le den a ningún país. Hay teorías, ¿ah? Que estas son las teorías para que el Perú pueda tener, o sea, lo que el Perú propuso, ¿no? ¿Por qué debería tener especialmente este terreno que está marcadito? Uno de ellos porque el Perú tenía firmado el Tratado de Tordesillas. Y esto viene desde la época de virreinato, antes del virreinato todavía. ¿Te acuerdas de qué trataba el Tratado de Tordesillas? Esta es historia de Perú, ¿ah? Historia del Perú. ¿Por qué se firmó el Tratado de Tordesillas? Tratado de Tordesillas. Pregunta difícil. Sí, eso sí, yo voy a aceptar. Pregunta difícil. Porque puede que no tantos tratados que el Perú ha firmado. ¿Alguien se acuerda de qué trataba Tordesillas? Muy bien, Ariana. División. ¿Qué dividía? Las tierras del virreinato del Perú con las tierras con los dominios de Portugal. Esa era la división, ¿no? Que se tenía. Claro. Pero ese era el problema. O sea, o el beneficio para Perú, que era la división en el virreinato del Perú, que pasó a ser la República del Perú. ¿Y sabe lo que decía ese tratado? Como habían hecho, habían puesto Sudamérica, ¿no? Habían puesto Sudamérica y partieron por acá. O sea, esto es Portugal, que decían, ¿no? Oye, pero como se había conocido toda esta zona y no se conocía nada de la zona en blanco, decían, oye, ¿sabes qué? Las nuevas tierras por descubrir serán para el virreinato del Perú. Y decían que ya está bien. Sorpresa, para esos años todavía no se había descubierto la Antártida. Entonces debería hacer Antártida, ¿no? Una nueva tierra por descubrir y se descubrió. Debería tener el virreinato del Perú una parte de ella. Tú me puedes decir bastante pasó, pero eso es tergiversar la información, porque claramente la hablaban a nivel sudamericano. Claro. Pero, ¿cómo crees que tantos países signatarios hay? Bélgica, Noruega, por ejemplo, Francia, Rusia, hay. Precisamente porque han hecho cada uno, ha hecho su trampa como quisieron. Otro factor que también decían, ¿no? Que era la proximidad del Perú a la Antártida, ¿no? Por la cercanía que hay en la Antártida. Porque la cordillera de los Andes también llega hasta ahí, ¿no? Por la parte chilena y argentina. Otra parte decía, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? La corriente de Humboldt, corriente peruana, pasa por la Antártida. Y es cierto, pasa por la Antártida. Y también teníamos una teoría muy interesante que era la teoría del sector, que para mí es la más importante de todas. Se dice que se proyecta el Perú. Porque, por ejemplo, mira, acá está Chile, 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 y acá está Perú.
Y Perú, como acá está Tumbes y acá está Tacna, se proyecta hacia la Antártida. Y toda esa zona debería ser parte del Perú. Profesor, ¿y le darán a Perú esa parte de la Antártida? No creo. Y como te dije hace rato, espero que no también. Porque la Antártida tiene que ser un lugar que no debe, como dice, no es de nadie. Y por ende, todos deben de cuidarlo, más que sacar algo, provecho, un beneficio. ¿Sí? ¿Qué no son? 12:30, ¿no? Ya, vamos a hacer algo de lo que te dije que iba a ser el último, que es sobre el Ministerio del Ambiente, cosa que está en el prospecto, pero no hay tema, no hay punto para hablar de ello. Así que por eso vamos a hablar de ello, ¿ya? Creado, mira, el 14 de mayo del 2008. Vamos a hacer lo principal. Y mira, lo que hace el Ministerio del Ambiente, hacer un ministerio es parte del Poder Ejecutivo. Es nuestro principal ente rector ambiental nacional, la cual se encarga de precisamente toda la política del ambiente, no solamente establecer y diseñar, sino también promover, conservar, ejecutar y supervisar. Interesante. Todo lo que tiene que hacer el MINAM. Pero ¿qué va a proteger y qué va a supervisar? Los recursos naturales, que no nos quedemos sin recursos. Las ANPs, áreas naturales protegidas, crear, ¿no? Promover la creación. Y con ende, ¿no? Conservar la diversidad biológica, pues. Para ello, como hay tantas funciones que tiene que hacer el MINAM ha creado diferentes organismos. Se llaman organismos adscritos porque son adscritos por el MINAM, creados por el MINAM. Y aún no son conocidos por ti. Por ejemplo, el CENAMI. ¿No? Y el CENAMI, más que nada, analiza el tiempo meteorológico, pronostica el tiempo meteorológico. El IGP, que es lo que pronostica, no que pronostica, ese más que nada previene y da información también de referente a terremotos, a huaicos, a inundaciones, por ejemplo. Más conocido en el Perú por terremotos, ¿no? Temblores. El IGP se queda esa información. También, por ejemplo, está el IAP, ¿no? El MINAM creó el IAP precisamente para el desarrollo de la Amazonía, investigación amazónica. También está el CERNAM, que le dimos una clase entera al CERNAM, ¿no? Claro, precisamente el CERNAM lo que hace no es crear áreas naturales protegidas. O sea, una clase entera le hemos dado acá. También el CENAMI también le hemos dado clase. Cuando decimos tiempo y clima, cuando vimos lo de Javier Prueba Vidal, también. Ya, la UEFA. La UEFA. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. El terror de Repsol. Cuando el de Repsol hubo ese derrame de petróleo, la UEFA fue lo que fue a investigar. Igual las mineras también va a la UEFA. Fiscaliza y también multa a la UEFA. Pues no sanciona también, pues. Otro, el SENACE. El SENACE es lo que hace más que nada la certificación ambiental, ¿no? Hoy en día toda empresa industrial quiere una aprobación del SENACE. Porque se dice, ¿no? Que están de acuerdo a cuidados del medio ambiente, bla, 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 bla. Yo una vez te conté hace tiempo atrás, o cuando te conté, porque eso lo cuento solamente en, en el tema de, ay, ¿cómo se llama? El tema de actividades económicas. ¿Se acuerdan cuando yo les conté que cuando yo estaba en la universidad trabajé en una papelera? Ya les conté eso, ¿no? Estaba en la universidad, con el sexto ciclo de la universidad, trabajé en una papelera. Y lo que yo me encargaba también era control ambiental. Una de las tantas cosas que me mandan a hacer era uno control ambiental. 2 veces habré hecho ese control. No es seguido, porque también otras personas lo hacían. Pero había cosas que hasta cierto punto no te daban material para hacerlo. Por ejemplo, cuando una vez me pasé por la planta, me acuerdo de la creación del papel. No, del papel, sí, del papelero, no del pañal, del papel. eh, lo que yo notaba bastante que había bastante agua
O por lo menos me dijeron que era agua. Entonces me dijeron, es agua, ¿no? Que había en el piso. Yo sé que para el papel necesitas agua, pues, ¿no? Si no, ¿cómo se papel? La merma, ¿cómo la haces? Pero me parecía curioso porque la empresa tenía aprobación del SENACE, pero también utilizaban muchos químicos. A veces es un poquito difícil tener en cuenta qué es bueno y qué es malo, ¿no? Porque a veces, como te dije, profesor, y lo que estaba ahí, lo que yo te dije, que te cuento del agua, porque yo decía, qué raro que haya mucha agua, o sea, charcos de agua dentro de la planta. Según decía era agua, pero para mí que no era solo agua. Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué ¿Y por qué no usted, no sé, no lo multó? Yo no puedo hacer eso. El que tiene que hacer eso es la UEFA. O sea, eso es lo que tiene que hacer la UEFA. Lo que uno normalmente pone eso es un reporte, pues, ¿no? Y ya depende si le hacen caso. Pero la empresa antes de que la fiscalice, tiene que tener una certificación del SENACE, pues. O sea, y esa es de muchas empresas como en la que yo estaba, que era muy buena empresa. ¿Por qué? Porque hacen el papel elite, decían, ¿no? Muchas de esas empresas hacen inversiones para la actividad sostenible, pues, o sea, inician campañas de reciclaje, campañas de cuidado ambiental, de charlas a los niños, por ejemplo, ¿no? Por eso en que en tu colegio también te dan a veces charlas así. Ya, el INEIGEM. El INEIGEM, por ejemplo, te cuento que lo que se encarga es estudio de glaciares, ¿no? Y esto es muy curioso porque en el Perú, en los últimos 20 años hemos perdido ya la tercera parte de glaciares ya. O sea, en los últimos 25 años ya hemos perdido más o menos el 23% de estos glaciares. Por eso es que se estima más o menos 60 años de agua que tendremos. De ahí, de 60 años a más, es un gran problema que se puede solucionar tal vez, ¿no? Pero ya sabes, tenemos que reducir, ¿no? La cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? Para que no se sigan derritiendo tan bruscamente. Bien, mira, tantas cosas que ha creado el MINAM, ¿no? Para precisamente cuidar el medio ambiente, ¿no? Ya, vamos a las preguntas. A ver, ¿qué me dices tú? La uno y la 2. La uno es de... Sí, de ahorita. Vamos a ver. La 2, es lo que estoy viendo, la 2 es de Asia. Me pasa que la clase pasada te puse una pregunta de Asia, continente asiático. Y ahora que lo veo, esto te hablé también de Asia, justamente del desierto de Gobi. No de Goblin, de Gobi. Ya me dio curiosidad, ya me dio curiosidad, ya me dio curiosidad. Un momento, voy a buscar. ¿Qué significa Goblin? O sea, yo sé que Goblin, ¿no? Del ser inmortal, pero de ahí, no. O sea, pero ¿tiene un nombre exactamente Goblin? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Duende. ¿Eso significa, chico? ¿Duende? ¿Goblin?
A la uno. A ver, por el continente africano te dice, ¿no? Por su posición latitudinal, ya. Registra las mayores. ¿Le registra las temperaturas inferiores a 15 grados centígrados? No, pues. No cuente que África todavía tiene los mayores desiertos caloríficos todavía. Te dice inferior a 15 grados. No, chicos. No puede ser. Te dice superior a 25 grados, dime eso, desde 15 grados. Los países árabes africanos, precisamente, se ubican en el territorio del norte, claro. Precisamente, ¿dónde se está desarrollando el mundial todavía? Por el mundial, nomás, por el mundial no te lo puedes sacar, ¿no? Verdadero. El continente está distribuido equitativamente en los cuatro hemisferios. Falso. Te lo demostré precisamente cuando te dibujé África, ¿te acuerdas? Y te dividí en los hemisferios de Greenwich, Ecuador. No. Sí puede ser que esté dividido, pero lo que pasa es que equitativamente no, pues. Debería estar sobre el territorio, no directo. El Valle del Rift no es un valle, no es una gran falla geológica, ¿no? Altamente sísmica y correcto, ¿no? La cuna de la humanidad, ¿no? Es una falla en sí, ¿no? Una ruptura de la corteza. El Valle del Rift. Los indicadores poblacionales son adversos a su desarrollo. Ya, un indicador poblacional, lo que vimos en la clase de geografía humana, pues, mortalidad, natalidad, esperanza de vida. Los indicadores poblacionales son adversos a su desarrollo, claro. Tiene una alta mortalidad, una alta natalidad, pero muchos mueren. Por eso su esperanza de vida es muy bajita. Sí, verdadero. Es adverso a ellos, ¿no? Sería muy bien, ¿no? La A de araña. La A de Armis. La 2 te habla sobre el desierto de Gobi, ¿no? Que dicen que hay fósiles de dinosaurios, ¿no? El cual posee bruscos cambios, ¿no? De temperatura de forma constante. Claro, es un desierto. Todo desierto posee bruscos cambios de temperatura. ¿Se deduce la península arábica? ¿Se localiza ahí? No, no es ahí. ¿Te das cuenta que Gobi en sí estaba en China, ¿no? Claro, como dice ella, claro, pues, es comprende entre China, ¿no? Y Mongolia. No puede estar en la meseta siberiana porque esto es en Rusia. Frontera natural del continente africano, ¿no? Si estamos en Asia, vamos a ser África. Comparte, ¿qué? Comparte territorios de China y cerca de Corea y de Corea del Norte. Uy, estaba cerca, no, 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 pero este es por el sur, pues. Este es por el sur de China y Gobi está en el norte, ¿no? La ve, ¿no? A ver. La 3, montaña más alta del mundo. Acuérdate que la montaña más alta del mundo es el Everest, pero te pregunto pues por su sistema de montañas del Everest, que está en Nepal. Está sencillo. Ah, ya me está respondiendo, ¿no? Está algo sencillo, ¿no? Ya, el Himalaya. Ya. A ver, establezca la relación correcta. Vamos a ver. Ahora te doy un minuto para que lo veas. La 4. Tan, tan, taran, tan, 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 tan.
Ya, pues te dice, las islas, profesor, yo no conozco a las islas de Guam. No sé. Ya, está bien, pero sigue leyendo, pues. Se ubica en el archipiélago, después del conjunto de islas, ¿no? De las islas de las Marianas. Ya, pues, ¿dónde están las Marianas? ¿No está en la parte de Oceanía? Claro, está en pleno Océano Pacífico, ¿no? Pero en la parte oceánica, ¿no? Sería la, pues, la tres la. Ya, pues el Valle de Rift coincide con el límite de placas tectónicas. Pues una falla, ¿no? Sí, está en África, pues, ¿no? Ya ve. Los Pirineos Apeninos se encuentran en la región mediterránea precisamente en la parte de Europa, ¿no? Es sencillo. La cordillera de Karakorum, ¿no? Se ubica en la segunda montaña más alta. Ya, este sí está difícil. Este sí estaba difícil, o sea, siendo sincero, estaba muy difícil. Pero mira, de todas, la última está difícil. Ya, pues, ¿cuál queda? Asia, pues. No, la cordillera de Karakorum, en Asia. ¿Cuál es la clave? Uno con B, dos con C, uno con B, dos con... La B, la, no, la de Armis. La 5 de África, ¿no? Tum, 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 turu, tum, tum, tum. La mayor, la mayor zona, África es la mayor zona petrolera, se desarrolla en la zona septentrional. Septentrional es norte. Ya, sí, verdadero, ¿no? ¿O no? ¿O es falso? ¿Qué me dices esto? Sí, la zona, ojo, no te dice que es la zona más petrolera del mundo, y no la zona más petrolera de África sí está en el norte. El continente con mayor población absoluta del mundo, no, es Asia el continente con mayor población absoluta, no. La esperanza de vida es muy baja, sí, tristemente, ¿no? Por eso que aquí las personas a veces no viven muchos años. El río Nilo es considerado el más extenso del mundo. No, pues no es el más extenso del mundo, porque el más extenso del mundo es el Amazonas. Este es el segundo. El Kilimanjaro, ¿dónde que el Kilimanjaro? Se sitúa al noreste de la República de Tanzania. Correcto, Tanzania. La clave la C, ¿no? Ya, pues la C te dije. ¿Por qué se conocía como continente pulsante? Muy bien, correcto, ¿no? Porque su extensión territorial no va a crecer, no varía estacionalmente, ¿no? Entre verano e invierno, ¿no? Correcto. 7. Ya tú me dices, las actividades de que se deben desarrollar en el territorio antártico, ¿a qué se debe destinar, no? A la pesca no puede ser ni artesanal, ¿ah? No. Tú me dices la A, pues dices la E, pues estás diciendo la D. Muy bien, a la investigación científica, ¿no?
Es que ese rato estoy leyendo, estaba leyendo la 8 para saber qué trataba. Te habla también de la Antártida, ¿no? ¿Y por qué se firmó el propio Tratado Antártico? Estoy entre dos claves ahorita en esa. No sé qué me dices tú. La B. Ya, o sea, sí creo una opción para mí la B. La A también. O sea, la C sí se descarta porque dice propaga en población exótica, o sea, animales exóticos. No, no puede ser. Los exóticos están en la selva. Y la K te dice el aprovechamiento racional, te dice que no, ningún tipo de aprovechamiento puede hacerse. Y la D, fotografía de aves, tampoco no se puede hacer. Eso es algo que está en el Tratado Antártico, ¿ah? No se puede ni fotografiar tampoco aves. Ya, pero la A, ¿por qué estaría mal? Yo pienso que la A y B está bien, ¿ah? Evita el impacto perjudicial sobre el medio ambiente, es un punto muy importante, ¿ah? Antártida, ajá, es lo que estaba viendo también antes de Antártida. En Antártida está mal la palabra páramo. En Antártida no hay páramo. Correcto, no hay páramo. O sea, no puede ser. Por eso, es lo único que está mal la palabra páramo, ¿ah? Porque hasta ahí está el ecosistema de la Antártida, ecosistema antártico, se hubiera terminado así, bacán. Correcto, la B. La 9. La Antártida es considerada como alguno de los autores, ¿no? Como el continente blanco, el cual tiene las siguientes características, excepto, o sea, ¿cuál está mal? Correcto, muy bien, ¿no? Está mal la primera nomás, ¿no? Tiene su origen, ¿no? Su génesis a partir del subcontinente de Laurasia. Y no, pues no es Laurasia, es Gondwana. Ah, no, tiene parte de su génesis. Sí, también, ahí, su génesis, excepto, ¿no? Está bien, Gondwana. La, la 10. La Antártida es patrimonio de la humanidad porque construye una importante reserva de agua dulce, se dice, ¿no? Claro. Es la mayor importancia de agua dulce del planeta. Un área estratégica de pruebas nucleares, no, pues eso se prohibió. Una fuente principal de recursos ictiológicos, o sea, recursos de vida. Pero acá el problema es que sí es una fuente, pero en ningún momento dice extracción. O sea, te dicen, oye, tiene recursos para la Antártida, sí tiene, pero no lo sacan, ¿no? Sí podría ser verdadero, ¿ah? Sí, una fuente no te dice extracción, te dice fuente. Un área para estudiar fenómenos atmosféricos, claro. Un fenómeno muy conocido, las auroras, en esa zona de la Antártida.
Una potencia para colonizar especies en vía de extinción. No, pues no puede ser, ¿no? Falso. ¿Hay clave o no hay clave? Si no hay clave, porque la C está mal. ¿Verdadero o falso? No, verdadero o falso, verdadero o falso, La D creo, ¿no? La D de Diego, ¿no? Ya. Entonces, chicos, tu examen. Tu examen. Ya. Paro la grabación. Ya.